está grabando. Ya. Pensé que estaba grabando. Ok. Vamos entonces a comenzar en donde habíamos quedado la vez pasada, que son los delitos contra la vida e integridad personal, pero específicamente en el artículo 103 del Código Penal y siguientes, que creo que ha sido uno de los artículos que más hemos trabajado a lo largo tanto de penal general como de penal especial. Entonces, habíamos visto el genocidio, 101, la apología al genocidio, 102, y vamos ahora con el homicidio, sus agravantes y las formas de realización del homicidio. Entonces, vamos a ver como tal del artículo 103, 104, 105 y 109. Así, salteaditos. ¿Por qué? Porque después nos vamos a devolver para ver el feminicidio con calma. ¿Listo? Entonces, vamos primero a hablar del homicidio en términos generales, que se encuentra en el artículo 103 y que ya lo hemos trabajado bastantes veces. Sabemos que es un tipo penal de resultado que admite la tentativa, que es monosubjetivo y de sujeto activo simple, porque es que admite, perdón, que es de carácter, que es de resultado. Es un delito de resultado precisamente porque solo se logra su consumación completa cuando se logra la muerte de una persona. Entonces es de resultado. Es de acción, el homicidio, en principio, el tipo básico, que es el 103, porque se necesita desplegar cierta cantidad de acciones o una sola acción para lograr el resultado dañoso que sería la muerte. Es monosubjetivo porque nos dice el qué. ¿Listo? Y es de sujeto activo simple porque no está pidiéndonos nada especial en el sujeto activo de la conducta para poder realizarla, sino que cualquiera puede matar y por eso dice el qué. ¿Listo? En principio, la modalidad del artículo 103, a pesar de que no lo dice de manera literal, se refiere al homicidio de carácter doloso. Pero este tipo penal, el homicidio, admite, es una de las pocas conductas de nuestro Código Penal que admite todas las modalidades de realización de la conducta punible en Colombia, es decir, que admite que sea realizada con dolo, con culpa o con preterintención. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Ok, avancemos. Entonces, acá está el análisis como tal de la que veníamos hablando. La clasificación, ustedes saben que la semana pasada estuvimos viendo con calma la clasificación de los tipos penales, ya les hablé de algunas de las partes, les dije que el básico, el tipo penal básico, que es el artículo 103, es el homicidio doloso, pero que hay unos subordinados, que son el homicidio preterintencional y el homicidio culposo, que son, ahí también hay unos complementarios, que son los agravantes del homicidio doloso, que son los del artículo 104, y los agravantes del homicidio culposo. Adicionalmente, es una conducta de ejecución instantánea, no permanece en el tiempo, es decir, esto no es como la canción de Mátame Suavemente, sino que ni lentamente, sino que a ti te matan y te mataron en una sola unidad de tiempo, ¿de acuerdo? No, es que lo torturaron y luego finalmente lo mataron. Ah, pero es en una sola unidad de tiempo lo mataron. Otra cosa es que lo hayan torturado, ¿de acuerdo? La tortura es un delito autónomo y es en circunstancias muy especiales. Ustedes tenían una tarea que era leer la sentencia de Juliana Salmoní y vamos a ir haciendo pequeños profundizaciones porque sé que hay muchas dudas frente al caso, frente a la sentencia y además porque la sentencia trata muchos delitos que hasta ahora vamos a ver. ¿Listo? Entonces vamos con calma. Vamos ahora a ver los agravantes del homicidio, que son todos los que están en el artículo 104 del Código Penal. Hemos hecho análisis especialmente de la circunstancia del numeral 1 del artículo 104, pero hay muchas más. Yo quiero profundizar en una circunstancia específica, en dos, en la del numeral 4 y en la del numeral 7. Antes de hacerlo, creo que el doctor Rodrigo tenía una pregunta. Me pareció ver la manito levantada del doctor Rodrigo.
Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Y, doctor. doctora, una pregunta. En el homicidio, listo, se da en un solo momento, es de ejecución instantánea. Cuando este homicidio se produce en el tiempo, o sea, yo voy matando a alguien de a poquitos, envenenamiento, voy dándole una dosis mínima y lo voy, entre comillas, matando, ahí cómo sería ese tipo de casos. Esa es una pregunta interesante en el sentido en que, si bien es cierto, lo estás coloquialmente matando de a poquitos, a medida que lo vas envenenando, realmente no lo mataste. O sea, la muerte como tal, que es lo que logra la consumación del homicidio, no se ha producido. Tú estás envenenando lentamente a la persona. Entonces, cada vez que la estás envenenando, lo que estás haciendo es parte de la ejecución, de los actos de ejecución. Pero mira que no has logrado llegar al resultado. Entonces, todos esos envenenamientos previos, lentos, son parte de los actos ejecutorios del camino criminal del iter criminis, del homicidio de carácter doloso, pero no son el resultado como tal. Es decir, no es que lo mates un día y al otro día vuelvas y lo mates y al otro día vuelves y lo mates, es de ejecución instantánea, sino que comúnmente nosotros decimos es que lo está matando de a poquitos. No, no lo está matando de a poquitos, lo está envenenando. Pero todo eso es un acto de ejecución lento para lograr un único resultado, la muerte. Y recuerda que aquí estamos buscando es que se configure el tipo penal, el que matare a otro. Él no lo mata de a poquitos. Él no lo mata un día y lo revive al otro para volverlo a matar, sino que solo lo mata una vez. Así se haya demorado el camino criminal, solo lo mata una vez, porque solo se logra el resultado una vez. No es posible matar a una persona varias veces. ¿Listo? A menos que sea un vampiro. Listo, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Les voy a pedir el favor, doctor Rodrigo, ya que tengo la oportunidad de escucharlo a usted claramente. Su merced tiene de casualidad a mano el Código Penal para que me regale el del numeral, el agravante del numeral 4 y el agravante del numeral 7, por favor. Numeral 4. Por precio, promesa remunerada, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o útil. Listo. Y el numeral 7. Vamos primero con el Ok. numeral 4. Gracias, doctor Rodrigo. El doctor Rodrigo Gracias. acaba de leernos una circunstancia de agravación que realmente no es una, sino que son varias. Porque cada una de esas situaciones es diferente. Es decir, no son sinónimos, sino que cada una de ellas se convierte a sí mismo en una circunstancia de agravación. Entonces, por ejemplo, doctor Rodrigo, vamos a ir hablando los dos despacio. ¿Listo? Activa tu audio y vas leyendo y yo te interrumpo y continuamos. ¿El Regálame de numeral nuevo 4? el numeral 4. Sí, señor. Por precio. Precio, gracias. Por Mediante precio. precio. ¿Qué es mediante precio? Es el típico caso de el sicario. Le ponen precio a la vida de alguien y a cambio de eso, de ese precio, es que esta persona decide matar. Se parece mucho a la que sigue. Doctor Rodrigo, ¿cuál es? Promesa remuneratoria. Ok. Se parece, pero no son lo mismo. Porque es que la promesa remuneratoria no siempre es en dinero, mientras que el precio sí. ¿Ves? Entonces, la promesa remuneratoria puede ser que yo te prometo que vas a ascender en un puesto si tú matas al candidato, al que está para ser candidato, ¿ves? O por ejemplo entre los políticos. Entonces, este candidato lleva la delantera, si lo elimino, yo que soy el segundo voy a quedar de presidente, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Se asesina, se mata a una persona mediante una promesa remuneratoria. Alguien le promete que le va a dar algo a cambio, pero no necesariamente es dinero. Cuando se trate de dinero, entonces va en la primera, que es precio. Si no es dinero lo que se promete, sino un puesto, una dádiva, una cosa así,
entonces se entiende por la segunda que es promesa remuneratoria. Avanza, doctor Rodrigo, gracias. La tercera. Por ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Listo. Ánimo de lucro. Ánimo de lucro. ¿Por cobrar un Nosotros, seguro de vida? señor, doctor Rodrigo. ¿Para cobrar un seguro de vida? Para cobrar un seguro de vida. Para O sea, cobrar un le doy un seguro de vida o seguro, para pago un seguro. quedarse con bienes. Entonces, no está significando dinero directamente, pero a largo plazo sí implica un incremento de carácter patrimonial, o sea, un lucro. Entonces, la primera, la de precio, es solo para dinero. La segunda es para dádivas como de poder, ¿me entiendes? La tercera, que es la del ánimo de lucro, es cuando se obtiene otra cosa que incrementa tu patrimonio, pero que no necesariamente es dinero, sino, por ejemplo, bienes. Como dice el doctor Rodrigo, cobrar un seguro. ¿Listo? Tercera, doctor Rodrigo, por favor. Perdón, cuarta. Motivo abyecto o fútil. ¿Listo? Es importante hacer la entonación del acento en donde corresponde. Es fútil. ¿Mm? Fútil, con tilde en la U. ¿Listo? Lo abyecto o lo fútil, o lo abyecto y lo fútil, no son lo mismo. ¿Listo? Lo abyecto se refiere a lo de carácter despreciable. Y lo fútil se refiere a lo insignificante. Ojo, es evidente que nosotros no estamos hablando de que haya un motivo válido para cegar una vida. ¿Listo? No lo hay. Pero hay motivos que realmente uno dice, oiga, pero ¿y por eso lo mataron? ¿Por eso mataron a esta persona? Abyecto es un motivo despreciable que uno dice, pero, o sea, ¿lo mató por qué? Lo mató porque a ella no le gustaban los hombres bajitos y entonces lo mató por ser bajito. Despreciaba a los hombres bajitos. Ojo, no, es un ejemplo que podría incluso encasillarse dentro de un acto de discriminación, pero es que aquí se trasciende, ¿no? Se trasciende y se comete un homicidio. Mientras que lo fútil es lo insignificante, lo poco relevante del motivo. Esto del motivo fútil suele utilizarse mucho en los homicidios entre integrantes de barras bravas. Entonces, ¿por qué lo mataron? No, porque es que llevaba una camiseta del Nacional o una del Santa Fe o una de Millonarios o una del América. Pero le había hecho algo más, no, ni lo conocíamos. Solamente porque llevaba una camiseta de otro equipo. Eso es un motivo insignificante para matar a una persona. No, es que, ¿por qué lo mataron? Porque me miró feo. Y yo soy muy berraco y entonces soy muy de mal genio y lo maté porque me miró feo. Eso es lo fútil, lo abyecto es lo despreciable. Es muy común que dentro de las audiencias de formulación de imputación, cuando se utiliza la causal de agravación del numeral 4, los fiscales son genéricos, es decir, no encasillan específicamente en cuál de todas las circunstancias del numeral 4 es en las que está el caso. O terminan acoplándolas, diciendo que precio, ánimo de lucro y promesa remuneratoria es una misma y que lo abyecto y lo fútil son otra. Son completamente diferentes. De hecho, ustedes pueden consultar en cualquier diccionario o en la Real Academia de la Lengua o en el maestro Google y verán que abyecto y fútil no son lo mismo. Es más, ni siquiera son sinónimos, ni tienen cercanía significativa para considerar que se trata de una misma circunstancia. Y eso es un error común en la fiscalía y es obligación de la fiscalía precisar en cuál de todas las circunstancias se está.
porque eso hace parte del derecho al debido proceso y el derecho de defensa de los procesados. Y es saber exactamente de qué me estoy defendiendo. Ah, no, pero es que yo le había dicho que era la del numeral 4, ¿no importa cuál es? No, no importa cuál es, sí es lo mismo, porque es que una cosa es que yo lo matara por dinero, otra cosa es que lo matara porque iba a obtener algo, la otra es porque iba a lograr un lucro, la otra es porque era un motivo abyecto, la otra es porque era un motivo fútil. ¿Ves? Puede que punitivamente sean lo mismo. Ustedes ven que la pena para cualquiera de las circunstancias de agravación del artículo 104 es la misma, pero no se trata de la pena en el marco, sino que incluso los jueces pueden llegar a ponderar dentro del cuarto, que ustedes ya saben cómo se hace eso, la ponderación de las conductas por la mayor intensidad del dolo, la mayor o menor gravedad de la conducta, pueden llegar a ponderar la pena teniendo en cuenta esa clase de circunstancias. Entonces es muy importante que al momento en que se formulan las imputaciones o en que se presentan los escritos de acusación y se realizan las formulaciones de acusación, los fiscales siempre sean específicos en decir cuál de todas las circunstancias, cuando estamos ante el numeral 4 que tiene tantas hipótesis y tantas posibilidades, es la que se encaja en el caso y por qué, qué fue lo que realmente realizó la persona. ¿Listo? ¿Me entendieron? ¿Claro para todos o tienen preguntas? Listo. Entonces vamos ahora con el doctora. doctor Jiménez. Cuénteme. Qué pena interrumpir tanto. No, señor, para eso estoy. Cuénteme. Gracias, doctora. Pues aquí en este numeral, pues lo abyecto y lo fútil, yo lo tomaría como algo genérico, como se toma, por decir algo, la ética o la moral. Cuando se toma a nivel general es los valores de una sociedad, el medio donde uno vive. Pero ya al tomarlo de manera particular, es difícil demostrarlo ante un juez. Entonces, el juez ahí se vería en la necesidad de actuar precisamente en un juicio de valor para determinar en el numeral 4 si es abyecto o si es fútil. ¿Ya? Porque lo abyecto, lo fútil, pues es algo de la persona como tal, más no de una sociedad. Es un comentario que quería hacer. Gracias, Doc. Desafortunadamente no es así, doctor Rodrigo, porque eso volvería subjetiva la interpretación de una circunstancia de agravación. Y todas las circunstancias dentro del Código Penal, sean agravantes genéricas, específicas, atenuantes genéricas o específicas, e incluso los dispositivos amplificadores del tipo o las circunstancias que afectan directamente el marco punitivo como la ira o intenso dolor, la marginalidad, pobreza, ignorancia extremas y demás, se toman bajo el criterio general de lo que cualquier persona o la mayoría de las personas harían en esa situación. Es decir, claro, para mí que soy barrista, me parece una ofensa terrible que alguien se atreva a pasar por mi frente con una camiseta de otro equipo. Eso es para mí. Entonces, eso quiere decir que para mí el motivo no sería ni abyecto ni fútil. Por eso es que no es posible llegar a subjetivizar bajo criterios éticos, morales o personales las circunstancias de agravación, sino que se toman de manera general frente a la sociedad en general. O sea, el juez dice, cualquier persona o la mayoría de personas considerarían que eso es algo irrelevante para cegar una vida. Que usted sea barrista y piense eso, pues es su opinión, pero dentro de nuestra sociedad, ese motivo para cegar la vida no es suficiente, es más, es completamente insignificante. ¿Listo? Diferente a lo que podría ocurrir frente a una circunstancia de valoración como la ira o intenso dolor. Y es que el juez sí viene a subjetivizar la situación para determinar si efectivamente la mayoría de las personas en la misma situación reaccionarían o sería comprensible la reacción que tuvo el sujeto activo ante esa situación en concreto. ¿Me dice entender, doctor Rodrigo? Señora. Doctora. Doctor Cruz, cuéntame. Buenas tardes, doctor. Sí, señor. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Cuéntame. Doctora, mire, ¿me podrías, por favor, despejar una duda? Claro. En el numeral 4 de ese mismo artículo que estamos viendo, es que lo que pasa es que se me entrecortó y no supe
cuáles eran los términos o qué significaban los términos abyecto fútil. Ok, listo, no hay problema. Gracias, doctor Cruz. Cierra tu audio. Lo abyecto se refiere a un motivo despreciable. Despreciable, bajo. O sea, entre todos los malos motivos que existen para cegar una vida, este es uno de los peores. Eso es lo que valora el juez en un motivo abyecto. Mientras que en el motivo fútil, lo que considera lo insignificante de la acción del sujeto pasivo para proceder a que el sujeto activo le quite la vida. Así de sencillo es decir, doctora Alejandra, por favor, cierras tu audio. Es que no te lo puedo quitar desde acá, no sé por qué. Gracias. Entonces, en esas circunstancias es que se mueve. Lo abyecto es despreciable, es un motivo despreciable. Y lo fútil es un motivo insignificante. Insignificante. Es decir, que no hay ni siquiera una mediana proporcionalidad en el universo más loco entre lo que hizo el sujeto pasivo y la reacción del sujeto activo para cegar la vida, entre el motivo. ¿Listo? ¿Te quedó claro, doctor Cruz? Doctora, sí, señora, muchas gracias. Bueno, listo. Dios mío, ¿qué pasa con los audios? Se va a acabar el módulo y todavía no aprendimos a silenciar los audios. Por ahí hay personas que me están escribiendo que se está entrecortando, pero estoy mirando el nivel de internet, aquí está bien, es posible que sea allá. Y además porque solamente creo que es la doctora Mercedes la que me dice que se está entrecortando. ¿A alguien más se le está entrecortando? ¿Es generalizado, doctores? A Pedro Pérez. Javier Acero también. Doctora, yo no estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada. Tranquila, doctora, de pronto la confundí. A mí también, profe. Ok. Por favor, recuerden que cuando van ingresando deben quitar los videos para que no tengamos inconvenientes. Es posible que Zoom esté presentando problemas a raíz de... ustedes han escuchado las polémicas que hay frente a la seguridad del tratamiento de datos en Zoom. Entonces es posible que la calidad de la plataforma se esté viendo mermada como consecuencia de eso. Desafortunadamente va a ser difícil estar parando todo el tiempo para repetir la información, además porque no podríamos avanzar. Entonces les ruego por favor que todos los que están ingresando, que hay muchas personas a las que les estoy dando ingreso en este momento, como tengo pantalla compartida, no veo si tienen o no los videos activos. Entonces, por favor, siempre que ingresen, desactiven los videos. ¿Listo? Ahí acaba de entrar otra persona. Por favor, desactiven todos los videos para que no tengamos inconveniente. De todas maneras, ustedes saben que las clases quedan grabadas, no es la idea, pero tratemos como de contextualizar lo que estamos diciendo para que nos sea más llevadero. Estamos hablando de las circunstancias de agravación del homicidio, sé que son muchas, estamos haciendo énfasis en dos específicas, en la del numeral 4 y en la del numeral 7. Entonces ya vimos las del numeral 4, ahora vamos con las del numeral 7. Entonces, doctora Lina Rincón, te estoy viendo por aquí, por la pantalla conectadita. Espero que tú me estés escuchando bien. ¿Puedes colaborarme, por favor, con la lectura del numeral 7 del 104? Doctora Lina Rincón. No, dame un segundo que lo estoy buscando. Por favor. Ok, listo. ¿Me dices el numeral 7? Numeral 7 del artículo 104. ¿Lo leemos, doctora? Gracias, doctor Cruz. Dale porque creo que la doctora Lina estaba buscándolo y no lo encontró. Gracias, doctora Lina, de todas maneras. Vamos, doctor Darwin, el número 7. Bueno, no, doctora, discúlpeme. Bueno, entonces numeral 7 dice, colocando a la víctima en situación de indefensión
o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Listo. Allí, gracias, doctor Darwin. En esta circunstancia de agravación vemos que ocurre lo mismo, y es que se están contemplando varias hipótesis que hacen que no sea una sola circunstancia de agravación, sino una sola circunstancia de agravación con diferentes situaciones, diferentes completamente entre ellas, que pueden dar origen a la circunstancia. Entonces, una cosa es la indefensión y otra cosa es la inferioridad. La indefensión, como su nombre lo indica, es que tú no tienes ninguna forma de defensa, ninguna, ni siquiera gritar. Eso es indefensión. Estoy completamente indefenso. Estoy amarrado, tengo la boca tapada, estoy amarrado de pies, de manos, de todo, tengo la boca tapada, no tengo cómo defenderme. Estoy en indefensión. Mientras que la inferioridad implica una proporcionalidad, mejor dicho, una desproporcionalidad entre lo que me está atacando y los mecanismos de defensa que tengo. Sí tengo defensa, pero mi defensa resulta inferior frente a la agresión. Entonces, me explico. Por ejemplo, hemos visto tal vez una o dos películas, no recuerdo los nombres ahorita, donde se habla de las llamadas cacerías humanas, en donde personas millonarias se cansan de cazar animales y deciden empezar a cazar humanos porque dicen que los humanos son la mejor presa. ¿Listo? Entonces ponen a las personas a correr y por un determinado lugar y las van cazando. Les dan la oportunidad, incluso a veces les dan armas para que se defiendan. Entonces ellos tienen armas y pueden correr. ¿Listo? Pero cuando los están rodeando 50 cazadores diferentes, pues 50 armas contra un arma y una persona corriendo contra 50 persiguiéndolas y encerrándola, pues su medio de defensa no es suficiente frente al ataque. Entonces es inferior la defensa a los ataques. Eso es inferioridad. ¿Listo? Una cosa es la indefensión y otra es la inferioridad. Doctor Alexander Henao, ¿qué me decías? Disculpe, profe, es que pensé que eran los Juegos del Hambre, la película. Ya, no sé. Ustedes me van a matar a mí, dirán que yo no hago nada en la vida porque no conozco, no he visto los Juegos del Hambre tampoco, no he leído el libro tampoco. Es que casi no, o sea, cuando uno vive con tanta cosa en la cabeza, no le queda mucho tiempo de ver televisión. Por ahí recuerdo algún capítulo de Los Simpsons de esa vaina, pero bueno, la idea es esa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Inferioridad e indefensión no son la misma. Ahora, ya que tenemos la diferencia entre indefensión e inferioridad, es importante tener en cuenta que una cosa es que yo ponga a la persona en esa situación y otra cosa es que me aproveche que la encuentro en esa situación. Estas circunstancias son distintas. Por ejemplo, si en un hospital hay una persona que está en estado vegetativo como consecuencia de un accidente, y esta persona, o sea, llega otra a matarla estando en ese estado. Ojo, no es que el sujeto activo lo haya colocado en esa situación. Lo encontró, pero se aprovecha de la situación que es de indefensión, porque esta persona está en estado vegetativo, nada puede hacer, para matarla. Entonces, recuerden, indefensión e inferioridad son diferentes, pero también es diferente que yo encuentre a la persona en estado de indefensión, que la encuentre en estado de inferioridad, a que la coloque en estado de indefensión o a que la coloque en estado de inferioridad. Son circunstancias diferentes. Todo eso tiene que precisarlo siempre la Fiscalía en la audiencia de imputación, de formulación de imputación. Había una manito levantada, pero se me fue. No sé quién fue. Doctores, discúlpenme ustedes. ¿Quién tenía la manito levantada? Yo, profe, Marcia Piñeros. Doctora Marcia, cuénteme. Es que quería preguntarle, en la sentencia entonces de Zamboni,
La niña estaba en las dosis en indefensión y en inferioridad. Esa es una muy buena pregunta, para allá iba, doctora Piñeros. Se dice que realmente Juliana estaba en una situación de inferioridad. Juliana al parecer intentó huir en reiteradas ocasiones del vehículo de este señor agresor. Incluso al parecer la última vez que la niña intentó huir del vehículo fue cuando estaba ingresando al edificio, que es la circunstancia que al parecer pudo haber vislumbrado el vigilante que nunca pudimos escuchar porque se suicidó. Pero esas circunstancias, el pataleo de la niña, el intentar golpear al agresor, sus gritos, todas esas circunstancias antes, premortem, por decirlo así, antes de que ella estuviese ya encerrada allí en el apartamento de este tipo, implican una defensa, que obviamente le resultó inferior frente al atacante. Pero incluso después de esa defensa, él anula las posibilidades de defensa de Juliana al amarrarla y al taparle la boca para evitar que ella pueda gritar. Entonces ella pasa de una situación de inferioridad a una situación de indefensión. La fiscalía tenía el deber de precisar la circunstancia, pero si ustedes ven dentro de la sentencia incluso, la juez hace un ejercicio tratando de argumentar por qué la niña estaba así, pero cuando uno escucha la audiencia de imputación, la fiscalía no precisa si la niña estaba en estado de indefensión o si estaba en estado de inferioridad al momento de la muerte, porque la circunstancia específica que estamos analizando es para el homicidio, Entonces, si al momento de la muerte ella estaba en indefensión, estaba en inferioridad, y obviamente no estaríamos en una situación en donde él la encontró así, ¿no? Sino que él la puso en esa situación. ¿Listo, doctora Marcia? Gracias, doctora. Doctora. Okay. Doctora Daniela, ya te doy el uso de la palabra, doctor Darwin. Doctora Daniela Zuleta, ¿tenías una pregunta? No, señora. Ah, ok. Doctor Darwin, dime. Doctora, que yo tengo como una incógnita. Digamos, en el caso que usted dice que se comete un homicidio con persona que se encuentra en estado vegetativo. En este caso, ¿no se le podría aplicar el 106, homicidio por piedad? No. Habría que ver la circunstancia específica del caso. Porque en el homicidio por piedad, que todavía no lo hemos visto y no nos vamos a adelantar, las circunstancias que llevan, el ingrediente normativo del tipo, que llevan a que la persona cometa el homicidio, es colocarle fin a intensos sufrimientos. En el ejemplo que yo di, yo no dije que era porque estaba en estado vegetativo que lo había matado, sino que llegó a matarlo aprovechándose que estaba en estado vegetativo. ¿Ves? Las circunstancias son diferentes. Es como cuando a una persona la intentan matar y queda muy mal en el hospital y llegan a rematarla al hospital. ¿Ves? Son situaciones diversas. Por eso es que cada caso Sí, hay que doctora. analizarlo muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, doctores? Muy bien. Gracias. Ok. Entonces, en los otros tipos penales del homicidio, en los tipos penales subordinados, como el homicidio preterintencional y el homicidio culposo, vamos a encontrar que lo único que cambia es el ingrediente normativo del tipo. Se mata exactamente igual, el sujeto activo sigue siendo monosubjetivo y simple, pero ojo, allí el ingrediente normativo es que ya no es el que mataría a otro, sino el que mataría a otro con culpa. O el que mataría al otro con preterintención. ¿Ves? Lo que cambia es la figura. Pero como nosotros ya en general, en nuestro repaso de general, pudimos ver las diferencias entre dolo, culpa y preterintención, pues no tenemos necesidad de volver a estudiar el tipo penal. Hay unas circunstancias específicas de agravación del homicidio culposo. Hay esas circunstancias, obviamente son propias del homicidio culposo y no se pueden compartir con el homicidio doloso ni con el homicidio preterintencional. Pero estas circunstancias agravantes del homicidio culposo son especialmente interesantes porque varias de ellas hacen referencia
a estados de alicoramiento, estados de embriaguez, estados de alucinación, es decir, de haberse colocado la persona previamente en estado de embriaguez o haber consumido sustancias alucinógenas. Incluso allí se habla de grados de embriaguez, entre comillas, porque esas circunstancias específicas del homicidio de carácter culposo han sido muy tocadas a raíz de esta llamada política criminal de medios de comunicación, en donde cada cierto tiempo, perdón lo que voy a decir, se la montan a alguien. Entonces, un tiempo se la montan a los violadores, otro tiempo se lo montan a los ladrones de celulares, ahora se la están montando a los corruptos, pero también antes se la montaban a los borrachos al volante. Entonces, cada vez que se la montan, por decirlo así, los medios de comunicación a alguien, empiezan estas cadenas reactivas modificatorias del Código Penal, en donde se mantiene esa idea loca colombiana y retrógrada del derecho penal, porque no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo, de ser reaccionarios a los medios, agravando las penas, por considerar que si se convierten las conductas en delitos o se aumentan las penas, las conductas van a desaparecer, los delitos van a desaparecer, con la tonta idea de que la creencia de la prevención general de la pena, y es que asusta a la gente, a los delincuentes los asusta una pena tan grande, entonces no va a pasar y no lo van a cometer, cuando realmente eso está mandado a recoger hace 3 siglos, más o menos, en donde se sabe que ni aumentar las penas, ni colocar pena de muerte, ni la cadena perpetua, ni convertir todo en delito, hace que los delitos desaparezcan. Por el contrario, aumentan. ¿Listo? Esas son bases criminológicas del derecho penal y no criminalísticas. ¿Me iban a preguntar algo? Ok, listo. Entonces, con eso habremos visto entonces en términos generales los tipos básicos y subordinados del homicidio. Homicidio agravado, perdón, homicidio doloso, homicidio preterintencional y homicidio culposo, con los agravantes del homicidio doloso y los agravantes del homicidio culposo. Listo. Ahora vamos a hablar del llamado homicidio por piedad, que justamente era del que estaban haciendo la pregunta ahorita. Este artículo, doctor Almarales, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Doctor Camilo Almarales. Doctora, buenas noches, qué pena que no podía habilitar el audio, gracias. No te preocupes, Mira, cuéntame. a ver, lo que ocurre es que, digamos, acá entramos ya en materia, también donde viene la psicología, donde viene el comportamiento humano, donde están las, digamos, enfermedades o problemas mentales. ¿Eso lo abordamos en este momento o lo abordamos más? Porque, digamos, eso también tiene que ver con el tipo de homicidio, ¿no? Ok, problemas mentales, ¿en quién? ¿En el sujeto pasivo o en el sujeto activo? En el activo, o sea, en quien comete el delito. ¿Qué clase de problemas mentales te refieres? ¿Que le generen Bueno, inimputabilidad o que son imputables y aún así se creen inimputables? O sea, no, es para precisar la respuesta porque no quiero entender mal tu pregunta. Eso, pues digamos las dos variables, doctora, tanto los imputables como los inimputables. Ok, bueno, listo. La verdad, esto no se habla frente a algún delito en particular, sino frente a todos en general. La figura de la inimputabilidad se predica de cualquier delito, porque no es una circunstancia que resida en el delito, sino que reside en el sujeto activo de la conducta. Puede ser preexistente o puede ser concomitante a la conducta. Me explico. La circunstancia que genera la inimputabilidad no siempre es una enfermedad de carácter mental. No siempre. Ustedes van a encontrar que hay trastornos de carácter permanente y trastornos de carácter transitorio. Hay personas que en un momento dado pueden perder, por decirlo así, la capacidad de decidir sobre sus actos, que es lo que genera la inimputabilidad, pese a que previamente no tuvieran base patológica o existencia de esa circunstancia incapacitante mental. Y hay otras
que aún teniéndola antes, no son inimputables para el momento de los hechos. Voy a traducir esto al lenguaje coloquial porque sé que estoy hablando muy técnico. Ustedes me disculpan, a veces se me salta el derecho penal por encima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, doctor Almarales y queridos doctores? En el caso del muchacho que agredió con ácido a... Se me olvida el nombre de la señorita. Natalia Ponce, profe. Gracias, doctor Henao. A Natalia Ponce. En su momento, la defensa del señor argumentó que se trataba de una persona inimputable porque sufría de esquizofrenia. Buen dato. Efectivamente presentó todos los documentos y la historia clínica para sustentar que este hombre tenía esquizofrenia y era una situación que él venía padeciendo desde muchos años atrás, antes de los hechos. Recuerden que las circunstancias de inimputabilidad deben estar antes de los hechos o concomitantes a los hechos. Antes de los hechos, en ese caso, el muchacho viene sufriendo esquizofrenia desde hace muchos años. ¿Listo? Pero eso no es suficiente, sino que el juez debe determinar la figura de la inimputabilidad, porque esa figura es de carácter jurídico, no médico. Entonces, la esquizofrenia es una base para determinar la inimputabilidad, una base. Pero no siempre que haya esquizofrenia la persona es inimputable. Entonces, ¿qué hace el juez? Mira la circunstancia preexistente con lo que realizó la persona al momento de los hechos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que además ese caso es precioso para ver el camino criminal. Porque la Fiscalía General de la Nación, en un hecho, entre comillas, sin precedentes, logra establecer la totalidad del camino criminal de este hombre e incluso rastrean el primer momento de los actos preparatorios. Y es que logran rastrear el lugar, la fecha en que compró el ácido con el que quemó a Natalia. O sea, llegan al acto preparatorio. Cuando pasa la idea, al acto preparatorio. Porque recuerden que el acto de ideación no le interesa al derecho penal. Lo que le importa es el acto preparatorio. Entonces pasan al acto preparatorio y dicen, mire, nosotros logramos rastrear y tenemos la factura en donde el tipo en tal fecha compró el ácido. El ácido con el que quemó a Natalia. ¿Listo? Entonces, después de eso, el tipo se pone una capucha, un saco con una capota para cubrirse la cabeza. Timbra en la portería de Natalia, se hace pasar por un amigo de ella, porque recuerden que ellos dos no se conocían, Natalia y el agresor no se conocían, pero él en su cabeza loca estaba obsesionado con ella. Timbra, le hace creer que es un amigo, ella baja y en el momento en que ella baja, él le tira el ácido y emprende la huida. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso específico? El juez dice, sí, efectivamente, aquí hay una historia clínica en donde se dice que este hombre sufre de esquizofrenia. Pero las personas con esquizofrenia no pueden condicionar sus actos al punto que ni siquiera entienden que lo que están haciendo está mal o que están cometiendo un delito. Pero este señor tiene claro lo que estaba haciendo, no solamente porque se cubre. Un esquizofrénico no tendría por qué cubrirse, porque es que él no entiende que está haciendo algo malo. Él entiende que está haciendo algo malo y por eso se cubre para evitar que lo descubran. Luego engaña a Natalia, que eso es otra circunstancia que demuestra claramente parte del camino criminal, la intensidad del dolo y el conocimiento previo de la ilicitud. Y luego cuando la lesiona, sale huyendo, cubierto, para evitar ser reconocido. Entonces, ¿qué dice el juez? Dice, en esta circunstancia específica, aun cuando existe una base patológica de una enfermedad previa, para el momento de los hechos, él no estaba actuando en un ataque de esquizofrenia. Él estaba actuando en perfecto conocimiento de ilicitud y por eso no es inimputable, sino que es imputable. Y por esa razón termina condenado en la forma en que termina condenado. ¿Listo? Entonces, las bases patológicas que pueden ser previas o concomitantes, no son determinantes las enfermedades mentales, las alteraciones psiquiátricas o psicológicas, porque no siempre son psiquiátricas.
incluso las enfermedades de carácter físico que pueden llegar a tergiversar el entendimiento de las personas, no siempre son determinantes, o no siempre no, nunca son determinantes para la inimputabilidad, sino que la inimputabilidad se cuestiona no solamente con base en la circunstancia médica, sino en las circunstancias específicas del caso, en el accionar del sujeto activo de la conducta para determinar si en el momento de cometer la conducta era inimputable o no. ¿Me hice entender, doctor Almarales? Doctor Camilo. Tengo una pregunta con... Ya voy, doctor Eddie. Doctor Camilo, ¿qué pregunta? Gracias. O sea, ¿te quedó claro? No, perfectamente, doctora. Muchísimas gracias. Listo. Doctor Eddie, te escucho. Y sé que hay otra manito levantada, Sí. ya les doy el uso de la palabra. Doctor Eddie. Doctora, cuéntame. es que ya que tocó la inimputabilidad que está en el artículo 33, ¿cuál sería la sanción para una persona inimputable? Listo. Tomemos el caso de este señor que le echó el ácido a esta persona, donde se hubiera determinado que era inimputable, ¿cuál sería la pena? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Es importante tener en cuenta que la circunstancia de la inimputabilidad no te absuelve de la conducta. Los inimputables realizan conductas típicas y antijurídicas y hasta culpables. El problema es que como hay algo en su cabeza que no funciona bien o que no funcionó al momento del delito, la pena que se les impone no la prestan en un centro carcelario, sino que se la prestan en un lugar especial, en un hospital psiquiátrico, en un pabellón especial dentro de las cárceles que se llaman los pabellones psiquiátricos, que son para enfermos mentales. Entonces, ojo, no es que ellos queden absueltos y no le pasó nada. No, es que la inimputabilidad es solamente para el lugar en donde se va a imponer la pena, pero se le condena exactamente igual. Lo que querían estas personas era que a él se le encerrara en una clínica, no que se le metiera a una cárcel. Eso era lo que querían. Eso es lo que se pretende con una alegación de inimputabilidad. ¿Listo? ¿Listo, mi doctor Eddie? Eddie. Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Doctora. Gracias, doctor Cruz, cuéntame. Doctora, es que yo tengo una pregunta ahí en este mismo ejemplo de este señor imputable, que el juez pues obviamente lo condenó. ¿Ahí por qué delito lo condenaron? En este caso, ¿ahí habrían lesiones personales o por ser, digamos, contra la integridad de esta persona, se le imputa otro delito? Bueno, doctor Darwin, te estás adelantando porque vamos para el delito de lesiones justamente, en donde vamos a hablar muy a fondo del caso de Natalia Ponce. Pero te voy a dar dos respuestas en principio, ¿listo? La primera es, ¿por qué lo terminaron condenando a él? A él se le condena por tentativa de homicidio, no, por tentativa de feminicidio, creo, sobre el hecho de Natalia. Y en segundo lugar, a él, yo considero, esa es mi opinión muy personal, que por aberrante que sea el caso, realmente no había ni tentativa de homicidio ni tentativa de feminicidio, sino lesiones personales. Pero eso es mi criterio, mío. A él lo terminan condenando por lo que te estoy diciendo. No recuerdo muy bien en este momento si es tentativa de homicidio o tentativa de feminicidio, pero sí ponen la intención neta de matar. ¿Listo? Sí, claro, doctora. Esa era pues mi pregunta en este caso, debido a eso, a que era contra una mujer que pues obviamente la integridad, pero en el caso normal o típico en el código sería lesiones personales. Tenía como esa inquietud, doctora. Disculpe. Ok, doctor Darwin, cuando veamos más a fondo lesiones vamos a volver a hablar del tema. Doctora Melina Gómez, ¿cuál es tu pregunta? Daniela. Gracias, Espera, doctora. es que veo levantada la mano de Melina, de Ivonne, de Laura. Entonces... Sí, profe, yo, Laura Quiñones, tengo una pregunta. Espérame un segundo. Entonces, Melina, ¿vas a preguntar algo? Melina. Y aquí estoy, ¿me escucha? Ahora sí, sí, señora, háblame fuerte, por favor. Hola.
Melina. Gracias, doctora. Dime. Es lo de pronto traje en algún momento y no escuché, pero es con respecto al 7 del 104. Ahí podría aplicarse, se debe aplicar únicamente cuando el agresor coloca a la víctima en esos estados, para utilizar la palabra textual del numeral, porque seguido de la coma dice o aprovechándose de esta situación. Gracias, Melina. Efectivamente. Hago referencia a los estados, a las situaciones en las que el agresor es, hago referencia a las situaciones en las que el agresor es garante de la víctima, como por ejemplo los cuidadores de los niños, los enfermeros en los hospitales, en las clínicas. Entonces quisiera saber si esas personas en el momento de tener una agresión, un homicidio contra alguien, también se les podría aplicar el numeral. Ok. Bueno, Melina, efectivamente yo ya había hablado de eso, de pronto fue que se entrecortó en ese momento el audio. No solamente es que las encuentren, o sea, no solamente es que las pongan en esa situación, en esos estados, sino que las encuentren en esos estados, o sea, aprovechan de esas circunstancias. Incluso puse el caso de alguien que puede estar en un estado de coma o vegetativo en un hospital y que alguien llegue en ese momento. Frente a las circunstancias de los cuidadores, los enfermeros o los médicos, debo decirte que las circunstancias de agravación del 104 son solamente para el homicidio doloso. Entonces, si se logra establecer que el enfermero o el cuidador tenía la intención, es decir, el dolo de matar, se le puede aplicar la circunstancia de agravación. ¿Listo? Se le puede aplicar. Pero si, por ejemplo, lo hizo por negligencia, será un homicidio culposo y no habrá lugar al agravante. ¿Listo? Porque los homicidios culposos tienen sus propios agravantes y no son los del 104, sino que son los del 110, creo. 110, sí. ¿Listo? ¿Listo, Melina? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Ivonne, cuéntame. Ivonne Arango. Doctora, sí, señora. Doctora, una pregunta en cuanto al proceso de inimputabilidad que usted estaba comentando. Me surge la inquietud para declarar la inimputabilidad de una persona o la enfermedad psicológica que la persona tenga. ¿Es necesario aplicar la prueba DSM-5 o hay algún otro método aceptado, digamos que dentro del proceso judicial para poder decretar esas enfermedades? Bueno, lo que pasa es que cuando tú me estás hablando de pruebas de carácter médico, es porque partimos de la base que la persona puede serle rastreada en esa circunstancia específica que estaba enfermo. Me explico. Si dice que era esquizofrénico, podemos rastrear la circunstancia de esquizofrenia a través de esta prueba médica de la DSM-5. Si la respuesta es sí, la podremos practicar. Pero es muy importante tener en cuenta algo, Ivonne, y es que en Colombia no hay tarifa legal probatoria y el derecho penal no es la excepción. Otra cosa es que haya carácter técnico en algunas clases de pruebas. Entonces, por ejemplo, para determinar el grado de embriaguez de una persona, se le pueden hacer pruebas de alcoholimetría o de alcoholemia para revisar la cantidad de alcohol, de alcohol por milímetro de sangre, o se le puede llegar a establecer la cantidad de alcohol en el aire, cuando bota el aliento, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, para determinar si una persona, como en el caso de Juliana Zamboní, fue la que agredió sexualmente como consecuencia de la práctica de una prueba científica de genética y de biología y luego de genética forense, para establecer si lo que se encontró fue semen, si eso que tiene semen encontramos un espermatozoide, si ese espermatozoide corresponde al ADN del posible agresor, son pruebas de carácter científico técnico. Ojo, pero no son la única manera en que se pueden establecer esas circunstancias. He visto circunstancias en donde, a pesar de no haber podido establecer que la víctima estaba bajo el estado de alicoramiento o bajo el estado de haberla drogado de alguna manera, se ha terminado condenando por eso.
Entonces, en el caso de la inimputabilidad, sí existen unas pruebas de carácter médico que guían al juez, pero recuerda que la inimputabilidad no es una figura médica, es decir, ningún médico puede decir que fulanito es inimputable o es imputable. ¿Por qué? Porque es que eso es de carácter jurídico, es un análisis jurídico. Lo que él puede decir es qué trastorno, el médico puede decir qué trastorno tiene y qué circunstancias genera sobre el entendimiento de esa persona ese trastorno. Y ya luego el juez verifica si esas circunstancias que le dijo el médico estaban presentes o no en el sujeto activo al momento de cometer el ilícito. Si estaban presentes, va a decir que es un inimputable. El juez, solo el juez lo puede hacer. Si no estaban presentes, como en el caso del agresor de Natalia Ponce, dirá que es imputable. Ustedes vieron también en el caso de Juliana Zambonín que pese a haber aceptado los cargos, en su momento, antes de aceptarlos, la defensa y el propio... dime, ¿se están cortando? ¿Mi tío y mi tía? ¿Sí? No, tranquila, no te preocupes que yo trabajo ahí en la estación. Doctores, ¿En qué parte están ubicadas? ¿Sí? Doctores, cierren audios, por favor. En Bosa. ¿Las tres están en Bosa? Bien. Por favor, cierre los micrófonos. Porque en la mañana no está el intendente Parra, que es el que entrega este documento. Por favor, cierren los micrófonos. Tienen todos los micrófonos abiertos. Se escucha todo lo que están hablando. Sí, porque en la tarde está el sargento Parra, que es el que entrega este documento. Mañana no se lo mejor Sí, que vaya el abogado. Los derechos humanos, mañana sí lo puede pedir Parra, más sí, fácil. mañana paga. Oiga, el policía, mano, que cierre el micrófono. Diego Torres, Olga Lucía. Sí. Sí, eso sí es la alimentación. ¿Cuáles son las soluciones? Buenas tardes, ya volví. Me sacó, no sé por qué. Ya le cerré los audios a todos. ¿Me están oyendo ahora sí? ¿Doctor qué? Doctor Jiménez, ¿me escuchas? Perfectamente, doctora. Perfecto. Doctora Elvia, ¿me escuchas? Profe, una cosita. Lo que sucede es que lo que estaba explicando anteriormente no se le entendió porque se le estaba entrecortando mucho. Ok, doctora Daniela. Estoy verificando si me escuchan bien antes de volver a dar la explicación. Gracias. Listo. Entonces, retomemos, ¿de acuerdo? Estoy trabajando con los datos del celular porque se cayó el internet acá en mi casa, entonces por eso fue que me sacó. Disculpen. Volvemos al asunto. Es importante tener en cuenta que la figura de la inimputabilidad es un término de carácter jurídico, no médico. ¿Listo? Entonces, si bien los médicos pueden en un momento dado guiar al juez mediante pruebas como la que nos estaba señalando ahorita la doctora, la CS5, perdóname, estoy parafraseando. DSM-5, doctora, DSM-5. La DSM-5, doctora Arango. Si bien eso puede guiar al juez, es decir, en un momento dado en el juicio se va a llamar al médico y le va a decir, ¿usted qué prueba le practicó a la persona, al sujeto activo de la conducta? Entonces va a decir, no, mire, yo le practiqué un DSM-5 y a través de eso logré establecer que tiene las siguientes patologías psiquiátricas o las siguientes patologías psicológicas. Entonces, ¿cómo es, qué pasa en la mente de una persona que sufre esas patologías? Se le va a preguntar y va a ir el médico diciéndolo. Eso es una guía para el juez, pero no es determinante. ¿Por qué? Porque ningún médico puede decir, no, es que fulanito es inimputable o fulanito es imputable. ¿Por qué? Porque esos son términos jurídicos, no médicos. Entonces, el juez es en últimas el que determina si todo eso que le dijo el médico estaba presente al momento de los hechos o no. Si estaba presente, determinará que es un inimputable y lo va a condenar por el delito y le va a imponer la misma pena, pero la pena la va
a purgar en un lugar diferente, no en un centro carcelario ni en su casa, sino en un establecimiento de carácter psiquiátrico o médico o lo que sea, dependiendo de la patología. ¿Listo? Ahora, si llega a decir que no está presente, como ocurrió con el caso del tipo de Natalia Ponce, pues va a decir que es imputable y lo va a condenar exactamente igual que al inimputable, a la misma pena, exactamente igual que al inimputable, pero lo va a mandar a pagar la pena en centro carcelario, no en un centro psiquiátrico o en una reclusión o un establecimiento de carácter médico. ¿Listo? Ahora, ustedes vieron que en el caso de Juliana Zamboní, en su momento, a pesar de que Rafael Uribe Noguera aceptó los cargos, se intentó dar a entender que él era inimputable por la cantidad de estupefacientes que había consumido y por el alcohol. Ojo, la figura de inimputabilidad no se puede aplicar cuando el sujeto activo se coloca previamente a la realización del hecho en esa situación. Es decir, si la circunstancia de estar hincho, borracho o en una traba por estupefacientes generara la inimputabilidad, pues toda la gente se colocaría en ese estado previamente para luego decir, ah, no, es que yo estaba borracho, es que yo estaba no sé qué. No. Y de hecho ustedes saben que los borrachos son condenados por homicidios culposos y por lesiones en accidentes de tránsito. Precisamente porque eso no es determinante y además porque cuando yo como sujeto activo preordeno mi comportamiento, me coloco en esa situación previo a la realización de la conducta, anulo cualquier posibilidad de inimputabilidad. La anulo por completo. Ya no soy inimputable. ¿Listo? Doctora Arango, ¿te quedó claro? Sí, doctora, muchísimas gracias. Listo. Doctora Laura Quiñones. ¿Otra vez pregunta? Hola, profe. Sí, pues es que, ejemplo, si una persona se quiere hacer pasar por inimputable porque tiene pues, una condición o alguna enfermedad y el médico determina que no tiene esta condición que él quiere hacer o notar en la audiencia, ¿esto no tendría alguna sanción? No. ¿Porque está mintiendo? No, es parte del derecho de defensa. Ojo, es que tú como abogado, a lo que te sanciona es cuando tú falsificas, doctora Laura, ciérrame tu audio, please. Cuando tú falsificas documentos para hacer ver cosas que no son, eso es lo que se te sanciona. Pero si tu cliente te dice a ti, mire, yo como que no me acuerdo, es que yo sufro de una patología, no sé qué, entonces tú montas tu teoría del caso en eso y tú no estás haciendo nada indebido. Si al final no se comprueba, no pasa nada y no hay sanción contra el abogado. Terrible es si el abogado intenta falsificar pruebas para hacer creer que sí estaba en situación de inimputabilidad y no lo estaba. Y sí es plenamente sancionable y no solo en materia disciplinaria, sino en materia penal. Eso es un delito, eso es gravísimo. ¿Listo? Porque hay un fraude procesal, porque hay una falsificación de evidencias. O sea, hay muchas cosas que pueden devenir del mal actuar del abogado. Pero el hecho de que tú consideres que puede haber una defensa por ese lado y no resulte, no es sancionable para ti si actuaste bajo los parámetros de la ética profesional. ¿Listo? Doctora Diana Caterín Tovar y luego el doctor Darwin Cruz. Diana Caterín Tovar. Diana. Doctora Tovar. Diana Caterín Tovar, ¿estás ahí? Ok. Doctor Cruz, ¿qué pregunta tienes? Doctora, muchas gracias. En el caso, digamos que una persona vaya conduciendo su vehículo, pero esa persona va bajo los estados de embriaguez y se le mete una persona al frente, digamos, y la coge, la mata, entonces ahí aplicaría, digamos, el homicidio culposo. Habría que ver las circunstancias específicas, porque es que recuerda que el homicidio culposo, la falta del deber objetivo de cuidado, eso lo vimos cuando vimos la culpa, entonces dijimos que se podía generar por negligencia, por impericia, por imprudencia, por desconocimiento de normas, que son los que generan la falta del deber objetivo como tal. Pero si esta persona estando hincha, aprovecha y de forma intencional mata a otra, es un homicidio doloso, no es culposo. ¿Listo?
Ah, bueno, sí, doctora, sí, sino que es que lo estaba haciendo con referencia al estado de embriaguez. Digamos que ella vaya conduciendo, así sea 30 por hora, pero se le mete otra persona imprudente y la mató. Entonces, en ese estado de embriaguez se le aplicaría un homicidio culposo, me imagino yo. No, porque si realmente la otra persona fue la que generó el hecho, eso ya lo habíamos hablado incluso cuando estuvimos también hablando de culpa y preterintención y todo eso, es que quien genera el resultado dañoso de la muerte es la propia víctima. ¿Listo? Entonces podríamos encontrarnos frente a una circunstancia de ausencia de responsabilidad de las del artículo 32, que es diferente. O sea, puede estar hincho, puede estar trabado y demás, pero si el otro fue el que se le atravesó, pues la culpa no es de él. Ya la cosa sería probatoria. ¿Listo? Ah, gracias. Bueno, Sí. doctora Zuleta, ¿su merced me iba a preguntar algo, doctora Daniela? Sí, señora. Cuéntame. Pero es que creo que vamos a ver más adelante, pero sin embargo, yo quisiera saber cuándo yo sé que es tentativa de homicidio o cuándo es una lesión personal. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Esa es una excelente pregunta. Cuando veamos lesiones, te lo explico con calma, porque la línea es tan delgada y es tan subjetiva que lo que marca la diferencia es la intencionalidad. ¿Listo? Ya la vamos a ver con calma. ¿Listo, doctora Daniela? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctora Mercedes, cuénteme. Sí, doctora, con respecto a la niña de que Rafael Noguera, él llega a la casa y pues la sube a la camioneta engañándola preguntándole algunas cosas. En el momento él llega y la mete a la camioneta, le tapa la boca para que por el camino nadie escuche que la niña está gritando. Luego llega al edificio y él, en cambio de ir ¿cómo se dice?, a cuadrar la camioneta en el sitio que le corresponde a él, no lo hace, sino que pide al celador que lo deje al sótano para que no vean la niña. Ahora, este señor, él estaba en su plena conciencia para llevar a la niña y meterla al jacuzzi para que nadie la viera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él salió, cuando salió fue cuando se dopó y se emborrachó y luego fue a la clínica country. Todo eso fue para evadir la responsabilidad. Más adelante sigo con más. Doctora Mercedes, lo que pasa es que la Fiscalía General de la Nación no logró establecer, además porque no tenía que hacerlo, ante la aceptación de cargos de Rafael Uribe Noguera, la actividad investigativa, el despliegue investigativo de la Fiscalía se detuvo y no les interesó y no tenían por qué hacerlo, indagar en qué momento fue que Rafael se embriagó y se puso bajo el efecto de los alucinógenos, es decir, si fue antes de secuestrar a Juliana o después de secuestrarla. Eso habría sido relevante si hubiéramos ido ante un juicio, porque la inimputabilidad siempre se debate en juicio. O sea, no es posible aceptar cargos y luego venir a hablar de inimputabilidad. Entonces, como él aceptó los cargos, pues la Fiscalía dejó de trabajar en la investigación. Se detuvo todo porque él dijo, no, me rindo. Ganaron, acepto los cargos. Entonces la Fiscalía no tenía por qué continuar haciendo todo el despliegue investigativo cuando el tipo estaba aceptando su responsabilidad, con lo que tenían era suficiente. ¿Viste? Entonces, ¿para qué ahondar en el momento en que él se puso bajo la circunstancia de los estupefacientes o del alicoramiento, si de todas maneras, si lo hizo antes, es claro que ninguna de las dos circunstancias nubló su juicio al punto que él, lo que tú estás diciendo, él hizo todo lo posible para evitar no ser descubierto. ¿Listo? Entonces, eso hace notar que está consciente de sus actos. A pesar de que pueda estar borracho, a pesar de que pueda estar trabado, estaba consciente de lo que estaba haciendo, estaba consciente que había cometido un delito, de lo que iba a cometer, de lo indebido que era la manera en que se estaba llevando a la niña. Todo eso muestra que es una persona imputable, aun si antes de haberla secuestrado estaba bajo los efectos de los alucinógenos o el licor.
Y si lo hizo después, pues mucho menos. ¿Por qué? Porque recuerda que la circunstancia de inimputabilidad debe estar presente al momento de los hechos. Si fue después, pues ya no importa. ¿Ves? No tiene incidencia en el delito. No genera la inimputabilidad. ¿Listo, doctora Mercedes? Gracias, doctora. A usted, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces. Yo, doctora. Qué pena. Doctora Ivonne, cuéntame. Doctora, si estamos, bueno, puede ser homicidio, cualquiera de los otros delitos, ante la figura de delirium tremens, ¿eso puede ser una casual de inimputabilidad? ¿A qué ¿O te se refieres estaría con el sujeta delirium a una tremens? verificación? Explícame a qué te refieres con el término. Su cerebro ya no nada en agua, sino nada en alcohol, y la persona no tiene la conciencia de cometer de cometer la conducta, y después no se acuerda relativamente de lo que hizo. Se certifica bajo pruebas psicológicas, pero no sé si sea causal de inimputabilidad o no, o esté sujeta a revisión en juicio. Listo, doctora Ivonne. Volvemos a la misma pregunta que tenías tú antes. Recuerda que la figura de la inimputabilidad no es médica, es jurídica. Entonces, lo que el delirium tremens va a determinar es qué ocurría al momento de los hechos en la cabeza de la persona. Pero solo el juez, valorando la totalidad de la prueba, no solo la médica, sino toda la prueba testimonial, toda la prueba técnica, toda la prueba que existe en el juicio, va a determinar si era inimputable o no. Entonces, claro, en el caso del delirium tremens, o en el caso de la esquizofrenia, o en el caso de cualquier otra patología que pueda anular la mente, uno diría, es inimputable. Pero es que recuerda que la inimputabilidad es jurídica y no médica. Entonces, esos hechos, como el delirium tremens, como la esquizofrenia, como la sociopatía, como la psicosis, esa clase de circunstancias son médicas. Espérame, doctora Carolina. Esas circunstancias son de carácter médico. Es el juez el que determina la inimputabilidad, no basado solamente en la circunstancia médica, sino en el análisis conjunto de las pruebas. La prueba de carácter técnico-científico para la inimputabilidad es vital, pero no es absolutamente determinante. Porque entonces, eventualmente, el tipo que lesionó a Natalia Ponce habría resultado inimputable, ¿ves? Porque él tenía un gran historial médico, o sea, porque realmente tenía un historial de muchos años de esquizofrenia y medicación como consecuencia de eso. Pero al momento de los hechos, no fue la esquizofrenia la que determinó que él fuera a lesionar a Natalia. Fue él con la plena intención de causarle el daño a Natalia, con la intencionalidad. Y eso es lo que hace que al momento de cometer los hechos se excluya la figura de la inimputabilidad. ¿Listo, doctora Ivonne? Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, sí, señora. Doctora Carolina, ¿me vas a preguntar algo? No, que de hecho no sé si usted comparte mi idea, pero en realidad probar que alguien sea inimputable no es tan fácil. O sea, no es nada sencillo. Pareciera sencillo argumentarle una enfermedad a nivel psicológico psiquiátrico, pero casi que la mayoría de las enfermedades a nivel psiquiátrico y psicológico tienen un durante y un después, y todas entran en recesión y algunas tienen crisis. Tendrían que demostrar que ese delito se da efectivamente en una de esas crisis y donde no hay voluntad y no hay conciencia del delito. Y por lo general siempre se ve el camino criminal del que habla la profesora. Entonces pareciera sencillo, pero en realidad no. Yo hace un tiempo leí un libro, yo no me acuerdo el autor porque soy muy mala para eso, pero es un penalista que trató de sacar un argumento sobre una patología que no tenía rastro, o sea, no tenía ni antecedente, o sea, no había forma, que me parece que es un golazo. Yo no sé si alguna vez eso sí lo han logrado hacer. Él habla de un trastorno casi que sin antecedentes, sin rastro, para poder argumentar la imputabilidad. Y él escribe todo un libro sobre eso. La inimputabilidad. Y precisamente, exacto. ¿Cómo se llama? Inimputabilidad. O sea, para poder argumentar la y inimputabilidad. Entonces él básicamente lo que argumenta es y crea un trastorno que no tiene ningún tipo de huella, o sea, no tiene ningún tipo de antecedente,
casi que sale de la nada, no tiene ningún curso, ningún desarrollo, y a partir de eso pues lo argumentaba para sus casos. Pero en realidad pues ya como para aportarle a eso es que no es tan fácil, no es tan sencillo probarlo. Sí, efectivamente, doctora Carolina, a lo que venía yo y trataba de explicar antes de las intervenciones de la doctora Ivonne, que se nota que al parecer trabaja en algo relacionado con los temas de salud mental, es que incluso a veces es posible hablar de inimputabilidad sin ningún historial y sin ningún rastro de enfermedades ni anteriores ni concomitantes exactamente al hecho, que pueden aparecer y desaparecer al momento de los hechos. Por eso es que el derecho penal habla de trastornos temporales. O sea, pueden durar minutos, segundos, meses, años, días y desaparecer. O pueden estar presentes durante toda la vida del sujeto activo de la conducta. En algún momento yo tuve un caso, fue fuerte, yo no estuve de acuerdo, pero pues bueno, no era yo la juez, era la oficial mayor yo en ese momento. Vi un caso de una mamá que como consecuencia de una depresión posparto severa, aunado a una depresión que ella ya tenía anteriormente, intentó matar a su bebé de 10 días de nacido. Se entró en pánico, ella vivía en una situación extrema de pobreza, el bebé empezó a llorar del hambre y ella no tenía cómo alimentarlo. El bebé estaba enfermo además, no tenía cómo alimentarlo porque no producía leche, porque ella no comía. Y el bebé enfermo pues gritaba todo el día y ella, según lo que nos explicaba el médico en el juicio, el psiquiatra, se le desconectó el cerebro, palabras más, palabras menos. Y ella cogió a su bebé y ¿cómo les explicara yo? Lo ahogó al punto de hacerle perder el conocimiento, pero el bebé no murió. Y lo metió en una bolsa de basura y lo fue a sacar a la calle. Cuando iba saliendo ella con la bolsa a la calle, los papás de ella se dan cuenta y el esposo. Y le dicen que llevan la bolsa y en ese momento el bebé empieza a llorar y pues claro, se arma el proceso completo. En su momento la defensa alegó inimputabilidad. La mujer, por su situación económica, por su extracción tan humilde, nunca había sido diagnosticada con depresión, pero a través de los diferentes testimonios se logró establecer que sí tenía rasgos de depresión, aunado a la depresión posparto severa, y se terminó declarando a la mujer inimputable. Fue condenada por tentativa de homicidio y fue recluida en una cárcel no, sino en un centro psiquiátrico para que le trataran la patología que fue temporal. Después ustedes la veían y era una mujer normal y obviamente no tenía contacto con su hijo, pero lo extrañaba y se lamentaba de lo que había ocurrido. Y porque se lo habían contado, porque ella decía que no lo recordaba y de hecho se le hicieron varias pruebas y al parecer tenía una especie de amnesia lacunar, es decir, amnesia temporal frente a lo que ocurrió en ese momento. Entonces, para mí las pruebas no eran contundentes, pero para el juez del momento sí lo fueron. Y entonces, nótese como en este caso, a pesar de no tener una historia clínica, a pesar de ni siquiera tener un rastro certero de qué enfermedad tenía la mujer, se le terminó reconociendo la circunstancia de inimputabilidad. Entonces, lo que dice la doctora Carolina Pineda, no es fácil establecer una inimputabilidad ni ¿Doctores me escuchan? Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Dios mío, se me está yendo mucho el audio. Y eso que estoy conectada por datos. Nos perdimos el final, profe. Ok. Quedamos.
Les cuento otra vez. Se perdieron el final de la película. La mujer, pues, no sé hasta dónde escucharon. Doctora Elvia, ¿hasta dónde escucharon? Pues, profe, yo escuché hasta que la señora recordaba a su hijo y que lo quería volver a ver y que estaba arrepentida de lo que había hecho y que ya después se veía bien. Sí, hasta ahí, doctor. Listo. Pues ya ese fue el fin. No, mentiras. Le reconocieron la circunstancia de inimputabilidad pese a que no existía ni historial médico ni diagnóstico específico de qué era lo que ella tenía. Se terminó concluyendo que posiblemente era un estado de depresión severa que había llevado a que de un momento a otro se le fundiera el cerebro por un momentico y ella presentara incluso amnesia lacunal frente a lo que había ocurrido ese día. Pero igual se le condenó por la tentativa de homicidio agravado sobre el hijo, doblemente agravado porque el bebé pues obviamente estaba en circunstancia de indefensión y purga la pena, creo que todavía, no, ya debió haber salido. Sí, ya salió. Ya salió en un hospital psiquiátrico, en un centro psiquiátrico. ¿Listo? Entonces, lo que les decía la doctora Pineda es cierto. Establecer una inimputabilidad no es fácil, ni siquiera teniendo historial clínico, ni siquiera así. Vuelvo y les digo, en el caso del tipo de Natalia Ponce, trajeron un historial clínico de muchos lugares donde era evidente que el tipo sí tenía su raya en la cabeza, pero ni así lograron establecer la inimputabilidad, por lo que les digo. Y eso es muy importante que ustedes lo diferencien porque incluso muchos abogados lo confunden. Y es pensar que la inimputabilidad es un criterio médico y no jurídico. Son completamente diferentes. No siempre que una persona tiene una falla mental o psiquiátrica es inimputable. Eso lo determina cada juez en las circunstancias específicas del caso y valorando todas las pruebas, no solo la médica, sino todas en general. ¿Listo? ¿Ahora sí me escucharon? Listo. Ok. Ahora sí, vamos, hoy hemos estado muy preguntoncitos, pero eso está muy bien porque me gusta que pregunten en clase. Así no avancemos mucho. Una pregunta. Doctor Olave, cuéntame. Si usted hubiera sido la juez, ¿cuál hubiera sido su decisión, Doc, en ese caso? Yo no le había reconocido la inimputabilidad. No se la habría reconocido porque es que para mí lo que ella hizo en esas circunstancias específicas mostraban su intención precisamente de ocultar lo que estaba ocurriendo, el haber metido al bebé en la bolsa para ocultarlo. Eso quiere decir que en ese momento ella tenía conocimiento delictual. Lo que pasa es que el juez aplicó el principio del indubio pro reo, ¿no? De que toda duda debe ser resuelta a favor del procesado. Entonces consideró que las dudas frente a la circunstancia de inimputabilidad debían ser resueltas a favor y se la concedió. Pero es una de las pocas sentencias que he visto en ese sentido. No en el sentido de reconocer una inimputabilidad, sino una inimputabilidad tan especial, sin rastro, sin diagnóstico, sin historial, sin nada. Es complejo, es complejo. ¿Listo, doctor Olave? Listo, gracias, muy amable. Ok, entonces avancemos. Estábamos por hablar del delito de homicidio por piedad. Les comparto pantalla. Vamos al homicidio por piedad. Entonces, es importante tener en cuenta que este tipo penal de homicidio por piedad no es eutanasia. ¿Listo? Necesito que ustedes manejen tres conceptos diferentes. Una cosa es el homicidio por piedad, que es delito. Otra cosa es la eutanasia, que no es delito. Y otra cosa es la eugenesia, que sí es delito. ¿Listo? Tres cosas diferentes. Homicidio por piedad, u homicidio pietístico se llama también. Eutanasia y eugenesia. ¿Listo? Homicidio por piedad, eutanasia, eugenesia. Vamos a hablar del primero, homicidio por piedad. En Colombia se encuentra tipificado, es decir, es un delito, está en el artículo 106, y dice, el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave
incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. ¿Qué pasa en el homicidio por piedad? ¿Y por qué se diferencia de la eutanasia? A pesar de que los dos hablan de intensos sufrimientos, de enfermedades graves e incurables. En el homicidio por piedad, el sujeto pasivo de la conducta no interviene, es decir, no da su aval, no da su permiso, no dice, acaben con mi vida que no quiero sufrir más, sino es a mutuo propio el sujeto activo de la conducta el que toma la determinación por él de ponerle fin a los sufrimientos. ¿Listo? Si el sujeto activo lo hace porque no soporta más verlo sufrir, si bien es un homicidio por piedad, es punible y le impondrán esta pena. Ustedes ven que la pena es relativamente baja comparada con todos los demás homicidios que hemos visto, sobre todo con el homicidio doloso. Y eso que aquí también hay intención de matar. Pero mi intención de matar tiene un motivo humano, un motivo de piedad, y es acabar con el sufrimiento de una persona. ¿Listo? Ojo, pero se necesita que el ingrediente normativo del tipo esté. Es decir, que se logre establecer que esa persona que falleció, ese sujeto pasivo de la conducta, se encontraba en terribles sufrimientos que provenían de una lesión corporal gravísima, de una enfermedad o de una enfermedad grave e incurable. ¿Listo? Volviendo al caso de Natalia Ponce, que ella es una mujer única en su especie, una mujer que hizo de una tragedia algo que la fortaleció. Hace algunos años vimos el caso de otra mujer que pedía que le aplicaran la eutanasia porque su ex esposo le había desfigurado el rostro y ella había quedado con dificultades respiratorias de por vida. Pero ella podía vivir, pero ella no quería seguir viviendo. Y tenía aprobada la eutanasia y según se dijo en televisión, noticias, no sé, la mujer se entrevistó con el Papa cuando vino aquí a Colombia hace 2 años, 3 años, tal vez sí, como 3 años, cuando el Papa vino a Colombia y se arrepintió de su decisión y desistió de que le aplicaran la eutanasia. Pero ella tenía el permiso, o sea, la ley le había autorizado a terminar con su vida, a que otra persona terminara con su vida mediante la eutanasia, porque ella tenía intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal. ¿Listo? Si Natalia en su momento, Natalia Ponce, hubiese determinado que ella quería acabar con su vida como consecuencia del accidente, de la situación de la que fue víctima, perfectamente lo hubiera podido hacer. Pero noten, en la eutanasia interviene el sujeto pasivo, el dueño, el titular del bien. Por eso es que no es punible, porque recuerdan que en las causales de ausencia de responsabilidad se dice que cuando se actúe con el permiso del titular del bien jurídico cuando puede disponer de él. Entonces, tanto Natalia en su momento como esta mujer que había sido lesionada estaban en sus 5 sentidos mentales, por eso podían disponer de su bien. Y ellos no quisieron suicidarse, o sea, en el caso de la mujer esta lesionada, no de Natalia, ella no quiso suicidarse, sino dijo, aplíquenme la eutanasia, yo ya no quiero seguir viviendo. Al igual que muchas personas, pacientes terminales que dicen, aplíquenme la eutanasia, les hacen una valoración de su capacidad mental y si están bien y están bajo los parámetros de los intensos sufrimientos de la enfermedad grave e incurable, les van a practicar la eutanasia. Y eso no es delito, porque entonces el médico que se las practica estaría bajo una conducta punible, pero no lo está porque hay una causal de ausencia de responsabilidad y es que el sujeto pasivo lo autorizó. En el homicidio por piedad, el sujeto pasivo no lo autoriza, sino que el sujeto activo lo ve sufrir y toma la determinación solo. Entonces, como actúa sin el permiso del titular del bien, no hay causal de ausencia de responsabilidad y responde por homicidio por piedad. ¿Listo? Entonces, el homicidio por piedad es eso. La eutanasia es cuando se actúa bajo el parámetro legal y con el permiso del sujeto pasivo de la conducta cuando puede hacerlo. La eutanasia no es punible. ¿Qué es la eugenesia? Es un término con el que de pronto no estamos familiarizados la gran mayoría de nosotros, tal vez otros sí. Y es que la eugenesia es una llamada ciencia a través de la cual se manipulan las especies para mejoramientos de la raza. La eugenesia es punible
en casi todo el mundo. En Colombia no tenemos la eugenesia, pero sí tenemos delitos derivados de la eugenesia, como la irrepetibilidad del ser humano, como la manipulación de ADN. Esa clase de cosas no se permiten en Colombia, pero no aparece como eugenesia como tal. La eugenesia tuvo su mayor esplendor, por decirlo así, durante la época de la Alemania nazi, en donde precisamente para el mejoramiento de la raza se entrenaban a mujeres alemanas que cumplían con una labor especial de procreación y mantener la raza aria. Estas mujeres, que eran jovencitas, en su gran mayoría vírgenes reclutadas por el ejército alemán, tenían relaciones con hombres seleccionados también, soldados del ejército alemán, y tenían hijos con ellos. Pero ojo, a estas mujeres se les negaba la posibilidad de criar a sus hijos, eran como madres una y otra vez, y no podían estar con sus hijos nunca, porque la idea era que los hijos salieran perfectos. Entonces, cuando ya salían con la raza aria especial, porque les hacían un estudio genético tanto a los hombres como a las mujeres, los metían a unos orfanatos, por decirlo así, a esos niños, y les daban instrucciones y educación especial para que continuaran con esa ideología nazi. Entonces, esa es una historia que muy pocos de pronto conocen frente a los niños criados y a las mujeres que hicieron parte de los experimentos eugenésicos de los nazis durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Diferenciamos eutanasia, eugenesia y homicidio por piedad. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. La doctora Elvia me hace una pregunta y dice, si uno deja una carta que le apliquen la eutanasia por si uno cae en una enfermedad donde no está consciente, ¿se puede? Sí, señora. Hay una organización, una fundación en el país que se llama la Fundación con el Derecho a Morir Dignamente, y es que muchas personas disponen eso. Incluso cuando usted está en pleno uso de sus facultades, usted puede disponer no ser reanimado, no ser resucitado, no ser conectado a respiradores artificiales ni a ningún mecanismo que lo mantenga con vida. Es parte de su derecho. Entonces, por ejemplo, en el caso de Schumacher, que lleva varios años en estado de coma profundo y conectado a varios elementos que lo mantienen con vida, si él en su momento hubiera dispuesto que no se le hiciera, eso se había podido hacer. ¿Listo? Profe, vale 100.000 pesos la afiliación un año. Piden 2 testigos. Lo puede hacer por notaría y ellos llevan la copia a su historia clínica y cada año se hace como una donación de 100.000 pesos. Uno es para no adelantar procedimientos médicos y el otro es para la eutanasia. Son 2 formatos. Sí, lo que pasa es que incluso, pues, uno como que en Colombia y en muchos lugares del mundo tenemos cierto tabú a hablar de esta clase de cosas, es decir, de qué va a pasar conmigo si caigo en esta situación, de le voy a dejar la responsabilidad y el cargo a mi familia, frente a cosas como esas, pero también frente a disposición de órganos, son como muchos tabús que tenemos frente a esas situaciones y preferimos como no hablar de eso. Es como la idea tonta de creer que si hablas de la muerte, te va a caer encima. O sea, como que no aprecias la vida o no sé. Y muchas personas tienen la disposición y pueden hacerlo. Y lo que dice la doctora Carolina no tiene mayores formalidades. Es simplemente una escritura pública, como de la misma manera que tú levantas una sucesión no sino un testamento, perdón. De la misma manera tú puedes disponer no solamente de tus órganos, sino de tu vida. Decir, no quiero que me conecten, no quiero que me resuciten, no quiero que me reanimen, no quiero que si estoy en una situación en donde ya estoy terminal o vegetal, me sigan manteniendo conectada con vida. No quiero que me dejen morir. Y entonces esa manifestación se pone de presente y se aplica la eutanasia y el médico no sería responsable, ni siquiera los familiares, por esa situación específica. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Tienen clara entonces eutanasia, eugenesia
y homicidio por piedad. Vamos a avanzar un poquito, son las 7:44, les voy a quitar como 5 minuticos de su descanso para que terminemos este delito. Entonces aquí vemos la clasificación como tal. Se habla de un homicidio por piedad doloso. Es como raro escuchar como que dolo y piedad a la vez, pero sí, es doloso porque existe la intención clara de matar. Vamos a matar a una persona por estas circunstancias, por piedad, por lo que sea, pero la vamos a matar. Entonces existe la intención y puede haber un camino criminal y de hecho se establece y entonces la conducta es dolosa. También puede ser el sujeto activo de la conducta es simple, es monosubjetivo, es de ejecución instantánea, como todos los delitos derivados del homicidio, por lo que les digo que no se mata lentamente, sino que se mata y ya, y es por acción. Eventualmente uno podría pensar que por omisión, es decir, puede darse eso en una circunstancia muy específica, y es que, por ejemplo, la persona que está conectada al respirador artificial o que necesita un medicamento que le active el corazón y yo no se lo aplico. Digo, no, ya no más, no le voy a aplicar eso porque no lo quiero ver sufrir más. Entonces es omisión, pero es una conducta de acción por omisión de tipo doloso. Entonces lo maté por no ponerle el medicamento que necesitaba porque no quería verlo sufrir más. ¿Listo? Ok, mis doctores queridos. ¿Alguna duda hasta ahí? Doctora Daniela, dime. Es que me surgió una pregunta, no sé cómo la formule. Ahorita con el tema del coronavirus, hay muchos sitios, pues yo he escuchado, no, la verdad no estoy muy atenta al tema, que hay personas que necesitan respiradores para seguir continuando pues con la vida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llegara a haber muchos contagiados y o sea, en algún momento decidieran a las personas mayores no darles esos respiradores para dársela a los jóvenes? O sea, uno como familiar podría demandar. Por ejemplo, si, ejemplo, mi mamá tuviera 70 años y le quitaran el respirador, porque pues según ellos ya, o sea, hay mucha gente que lo requiere. ¿Qué se podría hacer? O sea, no, pues... Ok, doctora Daniela. Colombia no ha implementado esa medida, pero existe un protocolo mundial que se llama el protocolo de guerra. El protocolo de guerra no es un protocolo netamente jurídico, es más bien una decisión de carácter médico que se aplica precisamente en tiempos de guerra, en medidas extremas como la guerra, y es en determinar quién vive y quién no. Se dice que en España se estaba aplicando, que en Italia se estaba aplicando, y era precisamente decir, bueno, tenemos 2 respiradores y tenemos 3 enfermos. Y de esos 3 enfermos, 2 son viejitos. No, perdón. De esos 3 enfermos, hay 3 jóvenes y hay un viejito adicional. Entonces decían, mayores de 60 o de 70 años, ¿para qué vamos a gastar un respirador en ellos si no les queda tanta expectativa de vida? Entonces dejémoslos morir y más bien salvemos a los jóvenes. Ese es el protocolo de guerra que se decía se estaba aplicando en Italia y que se llegó a aplicar incluso en España, precisamente en esta situación de coronavirus. La verdad, en los otros momentos de pandemias y de guerras, donde se ha aplicado el llamado protocolo de guerra, no estábamos en una situación como la actual. Es decir, ni la responsabilidad estatal estaba tan desarrollada, ni los medios al alcance de un mundo interconectado estaban en ese momento. Es decir, ni al momento de la peste negra, ni al momento de la peste española, que fueron otras de las grandes pestes, el mundo estaba en el desarrollo que está ahora. Si eventualmente en este momento, en esos países o acá, se llegase a hablar de responsabilidad estatal o de responsabilidad médica derivada de elegir quién vive y quién no, tendríamos que entrar en un debate de carácter administrativo y no netamente penal, porque además, bajo el aspecto penal, habrían circunstancias que se podrían alegar como causales de ausencia de responsabilidad. Por ejemplo, la insuperable coacción ajena,
que puede ser de un humano o puede ser una circunstancia externa, que podría llegar a relevar de responsabilidad penal a los médicos. Ya en el aspecto administrativo, que sería la responsabilidad estatal derivada de la falla en el servicio por no tener suficiente cobertura médica, sí ya generaría como tal ese debate y sí habría lugar a responsabilidad. Pero insisto, en un caso extremo, con un debate, y el debate no sería netamente penal, sino administrativo, por una falla en el servicio como hecho generador de responsabilidad estatal. ¿Me hice entender, doctora Daniela, o te hablé muy técnico? Pues sí me habló técnico, pero sí le entendí. ¿Sí me entendiste? Sí, sí, señora. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿No? Ok, listo. No les voy a quitar más tiempo de su descanso, les quedan 10 minutos. Entonces mañana empezamos con feminicidio y sus agravantes y vamos a profundizar en el caso de Juliana Zamboni. Nos vemos mañana, doctores, y que descansen. Hasta luego. Una feliz noche. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctora. Buenas noches. Chao. Muchas gracias.